¿Logran ver todos la pantalla? Sí. Nuestra cercanía con Dios. Fíjense que hoy quiero compartir este tema porque yo creo con todo mi corazón de que Dios está queriéndose acercar a nosotros. Dios está queriendo en este tiempo tener una comunión más estrecha, y quisiera compartir, este tema lo voy a compartir en dos partes. Hoy, este domingo, una parte que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y el próximo domingo voy a compartir algo del Nuevo Testamento, siempre acerca de la cercanía con el Señor. Quisiera comenzar en Génesis capítulo 3, verso 9. Pues trato de ponerle los versículos para avanzar un poquito más rápido. Dice Génesis capítulo 3, verso 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Verso 10 dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, quiero que ustedes noten que el propósito de la creación con Adán y con Eva era precisamente establecer una relación cercana, porque dice la Escritura un poquito más atrás que día con día el Señor descendía al huerto y tenía comunión con ellos. No dice la palabra comunión, pero dice que y pasaba tiempo con ellos. Entonces, el Señor siempre ha buscado desde el principio ha buscado tener una comunión con nosotros como su creación. Yo me he preguntado por qué el Señor bajaba día con día. Y es bajo el simple criterio de tener comunión con nosotros. O sea, Dios siempre, desde que nos creó, el propósito de Él es que estuviéramos cerca de Él. Ahora, obviamente, después de la caída, esta cambia, y que vea el verso 10 dice, y el hombre contestó, ir caminando por el huerto, o sea, es decir, ya sabía, percibió el Señor, de ir caminando por el huerto, y así que me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces, el propósito de Dios siempre va a ser buscarnos, estar cerca. Pero nosotros, muchas veces, por nuestra naturaleza caída, limita esa comunión. Limita, por ejemplo, el hombre se escondió. Todos nosotros sabemos que Dios es omnipresente y es omnisciente. Eso significa omnipresente, que está en todo lugar, y omnisciente, que todo lo sabe. Curiosamente, según el hombre se había escondido, pero el Señor sabía dónde estaba, sabía lo que había pasado. Conocía la condición del hombre, y aún conociendo la condición del hombre, en el verso 9 dice que había descendido y lo buscaba, lo llamó, ¿dónde estás? Entonces, a pesar de la condición del hombre, el Señor se acercó, bajó una vez más. Él pudo haber dicho, bueno, el hombre pecó, voy a mandar mi juicio, voy a dejar que el hombre sufra las consecuencias. No, Dios mismo bajó al huerto, perdón por mi tos, bajó al huerto, y el mismo Dios quiere confrontar la situación con el hombre. El mismo Dios quiere hacerle ver al hombre lo errado que estaba, y le quiere hacer ver al hombre las consecuencias de lo que había, de sus actos. No manda un ángel, no manda juicio, no manda nada, sino que en perfecta comunión, así como había descendido todos los días al huerto, ese día descendió y buscó al hombre, y fue por iniciativa de Dios que el hombre tuvo miedo. El hombre le dijo, estoy desnudo, y entonces el Señor comienza una plática como cualquier amigo lo comienza con otro amigo. Es decir, quiero que vean que Dios siempre va a tomar la iniciativa de estar cerca de nosotros, siempre, siempre. Entonces, habiendo dicho esto en la parte de Génesis, vamos a ir viendo cómo a través de Abraham, por ejemplo, el Señor busca estar cerca. A través de Noé, el Señor busca estar cerca. Y entonces vamos viendo a través de todo Génesis cómo el Señor busca al hombre, y busca al hombre.
y obviamente hay hombres que responden y hombres que no responden. Entonces quiero pasar hacia el otro ejemplo que quiero ponerle, y en ese ejemplo me quiero detener. Este va a ser el segundo ejemplo que voy a poner, como Dios busca comunión con nosotros, y Dios siempre tiene la iniciativa, y somos nosotros los que muchas veces no respondemos a ese llamado. El siguiente libro de la Biblia es Éxodo. Éxodo capítulo 19, verso 16. Espero que los que están en el celular logren verlo. Si no, igual yo se los leo, no hay problema. Dice Éxodo 19, 16, dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte. Aquí está hablando del monte Sinaí. O sea, es decir, el Señor exactamente 2 meses antes había sacado al pueblo de Israel de Egipto, y hoy estaba trayendo una nueva forma de relacionarse con el pueblo. O sea, el pueblo había estado acostumbrado a relacionarse con el pueblo de Egipto, había estado acostumbrado a relacionarse con Faraón, obviamente como rey, ¿verdad? No como amigo, sino como rey, y de alguna manera el Señor tenía que ir paso a paso cambiando la relación que tenía el pueblo de Israel con autoridad, tenía que cambiarlo con la autoridad de él, como Dios. Entonces viene y llegan exactamente 2 meses después, en el verso 1 del capítulo 19, dice 2 meses exactos después, dice, llegaron al monte Sinaí, al desierto de Sinaí, y cuando estaban a la orilla del monte, y entonces comienza a relatar esta historia que yo les estoy hablando. En el verso 16 dice, y en la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte, y se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Ahora, miren, y Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para que se encontrase con Dios. O sea, Dios ya le había hablado a Moisés qué es lo que quería hacer. Y le había dicho a Moisés, yo voy a hacer esto, y dentro de las cosas que iba a hacer, ustedes pueden leerlo todo el capítulo 19, dijo, lo voy a acercar, voy a poner un límite a la orilla del monte, voy a poner un límite, lo voy a acercar, ellos tienen que consagrarse 3 días y van a estar ahí. Y si algún animal toca el monte, van a tener que dejar al animal, no lo van a tocar, el animal va a tener que morir. Y si uno de ustedes toca el monte, va a morir. ¿Por qué? Porque durante ¿cómo que se llama? La manifestación de Dios en el monte, ellos no podían tocar el monte. En primer lugar, esto se los estoy dando como antecedente. Lo que le había dicho el Señor a Moisés era, tú vas a subir, te voy a dar las leyes, lo que ya conocemos como los 10 mandamientos, te voy a dar las leyes en el monte Sinaí, y ellos van a ver que yo hablo contigo, y por tanto que yo estoy contigo. Y después, le dice, vas a hacer subir al pueblo. O sea, es decir, primero iban a ver cómo el Señor entregaba las leyes. O sea, es decir, decía, Moisés es el líder de ustedes, y le da el respaldo a Moisés. Pero después el Señor quería subir a la gente al monte. Entonces, cuando comienza a pasar esto, en el verso 17 dice, Moisés llevó, dice, afuera del campamento para que se encontrase con Dios a la multitud. Y todos, dice, se pararon al pie de la montaña. Verso 18, el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él de forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillo. Y todo el monte se sacudía violentamente. Quiero con ustedes que vean todo lo que el pueblo estaba viendo. ¿Sí? Todo lo que el pueblo estaba viendo. Yo no sé si ustedes, yo me he preguntado si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado? Yo quizás hubiera tenido la misma actitud del pueblo de Israel. O sea, yo hubiera temblado. Ahí en el verso 16 dice, y todo el pueblo tembló. O sea, tuvieron miedo. Verso 19, a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés, mire qué bonita esta parte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Moisés le hablaba y
Dios le respondía a Moisés con voz de trueno. Yo no sé, créanmelo, para mí Hollywood se queda pequeño. Yo no sé cuál es la voz de trueno, pero si usted y yo hemos estado en una tormenta eléctrica y nos ha asustado un trueno, yo no sé si a usted le ha asustado un trueno, a mí sí, soy hombre. Es decir, no porque sea machista, sino porque por lo general el hombre anda con sus nervios más controlados, y ya me ha asustado un trueno de repente, ¡oh! El ruido. Mis hijos corren hacia mí cuando hay un trueno. Imagínense todo lo que estaban viendo, todo lo que estaba percibiendo el pueblo de Israel a la orilla del monte. Ahora, ojo, ¿cuál era la orden del Señor? Después de esto, después de ver que él hablaba con Moisés y le estaba entregando los 10 mandamientos, el Señor iba a hacer que el pueblo de Israel subiera al monte para hablar con ellos, para tener comunión con ellos. Una vez más el Señor se está acercando a nosotros y una vez más el Señor siempre tiene la iniciativa de acercarse él primero y de querer tener comunión el Señor con nosotros. Ahora, dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Imagínense qué espectáculo. Imagínense usted abajo con todo el pueblo de Israel viendo la montaña humear, relámpagos, y ver que Moisés hablaba y que la nube de gloria en la parte de arriba del monte Sinaí le respondía a Moisés. ¡Wow! O sea, eso debe haber sido un espectáculo tremendo. Ahora, avancemos, porque hay un punto donde los quiero llevar. Entonces, ya con este antecedente de ver cómo el Señor se muestra a Moisés, se muestra al pueblo de Israel, le dice a Moisés, ok, los vas a dejar a la orilla del monte, yo voy a hablarte a ti para que ellos vean que yo estoy contigo, que yo soy tu Dios y que yo te respaldo. Después ellos van a subir al monte para que yo hable con ellos. Entonces, miren la respuesta del pueblo de Dios después de haberle dado los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Mire, en el siguiente capítulo, en el capítulo 20, verso 18, un capítulo después, miren lo que dice Éxodo 20, 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, tembló y se mantuvieron a distancia. En pocas palabras, tuvieron miedo. Pero miren el verso 19. Entonces dijeron a Moisés, o sea, Moisés había bajado ya de hablar con el Señor. Entonces ya el Señor ya había hablado con ellos, ya se había cumplido el propósito de Dios para hablar con ellos. Y dice, y entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entonces, es increíble cómo el hombre siempre trata de poner un intermediario entre Dios y el hombre. Siempre. La naturaleza humana siempre va a ser, no, mira, el acercarnos a Dios va a hacer que muramos. El acercarnos a Dios requiere un compromiso demasiado fuerte para que nosotros lo cumplamos. El acercarnos a Dios, el acercarnos al monte puede ser que nosotros muramos. Entonces, mira, Moisés, tenemos una propuesta como pueblo. ¿Sabes qué? Tú habla con el Señor y nosotros vamos a escuchar que Dios habló contigo. Pero nosotros no podemos hablar con el Señor. Ahora, ¿era el propósito del Señor ese? No, no era el propósito. ¿Era el propósito del Señor dejar a un intermediario como Moisés? No. O sea, el Señor hizo todo esto para que para que el pueblo viera que Moisés era el líder. Nada más. No estaba queriendo que la relación fuera el Señor Moisés, Moisés el pueblo. No era ese el propósito. Veamos verso 20. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba. Dios siempre nos va a poner a prueba. O sea, el estar cerca de Dios siempre va a hacer que nuestros corazones sean probados. Pero eso no tiene que traer a nosotros temor. Eso no tiene que traer a nosotros miedo porque el Señor quiere estar cerca. Al contrario, el Señor quiere estar cerca porque el Señor quiere cambiarnos, porque el Señor sabe de nuestra humanidad, porque el Señor sabe que somos humanos, que nos equivocamos, que
cometemos errores, que le echamos a perder a cada rato, que nos desanimamos, que no queremos orar, que no queremos caminar, que no queremos que no queremos tener muchas veces comunión con el Señor, que no queremos acercarnos. ¿Ok? Y después sigue diciendo el verso 20, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis, es decir, para que el temor de Dios permaneciera en el corazón del pueblo de Israel, y para que el pueblo de Israel ya no pecara, dijera, hey, no hombre, yo no puedo seguir pecando, porque definitivamente Dios es bueno, Dios es santo. Ahora, verso 21, y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, en este verso, para mí hay un quiebre en el tema de relación pueblo-Dios. Hay un quiebre. Y el quiebre no lo puso Dios. Y el quiebre no lo puso el Señor. Permítame un segundo, voy a tomar agua. El quiebre no lo puso el Señor. El quiebre lo puso el pueblo. El pueblo dijo, ¿sabes qué, Moisés? Todo lo que vemos es espeluznante. Vamos a morir. Mejor habla tú con Dios y tú hablas con nosotros. Te vamos a poner de intermediario, Moisés. Pero Moisés, la respuesta que le dio, dice, no teman, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y que su temor permanezca en nosotros y que ya no pequemos, que ya no sigamos siendo la misma persona. A medida que nosotros nos acercamos a Dios, dejamos de ser las mismas personas. Mire, dejamos de ser, hablo por mí, vea, no por usted, no se vaya a ofender. Dejamos de ser los envidiosos que éramos antes, dejamos de ser los malintencionados que éramos antes, dejamos de ser, a medida que nosotros nos acercamos al Señor, en esa medida, Dios va transformándonos. Ese era el secreto. Moisés se los hace ver. Miren, pueblo, no teman. O sea, Dios no está aquí para matarlos. Dios no está aquí para traer juicio. Dios no está aquí para deshacerlos. Si hubiera querido deshacerlos, lo hubiera deshecho allá en Egipto. Dios los ha traído acá porque quiere tener comunión con ustedes, quiere tener una cercanía con ustedes, quiere ponerlos a prueba, quiere que ustedes en su corazón crezca un temor reverente hacia Dios y que no pequen y que cambien. O sea, miren, nosotros solos no podemos cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo? Que la religión propone cambios en nosotros de externos, de hacia afuera hacia adentro. El cristianismo lo que hace es traer cambios genuinos de adentro hacia afuera. Entonces, no nos escogió Dios por buenos, nos escogió por malos, dice el 1 Corintios. No, perdón, 1 Corintios no, Romanos 1 dice, que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, estamos en la misma condición del pueblo. Y el pueblo decidió. Nosotros también hoy decidimos. Decidimos qué relación vamos a tener con el Señor, si cercana o lejana. Y no es para juicio, porque tampoco la relación que el Señor quería tener con el pueblo de Israel era para juicio, era para bendición, era para transformación, era para que ellos pudieran ser cambiados, transformados de su interior. Dice, vino el Señor, dice, para que el temor crezca en vosotros y que ya no pequéis. O sea, es decir, al ver el Dios santo que estaba delante de ellos, ellos iban a ir transformándose y diciendo, no, hombre, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar lo otro. Definitivamente Dios es bueno, Dios me sanó, Dios habló, Dios esto, Dios lo otro. Una comunión como la que tenemos ahora. Ahora, el pueblo pone la medida, el pueblo pone la distancia, no Dios. Dios no hace excepción de personas, dice la Biblia. Y así es, Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué unos están cerca y por qué otros están lejos? Porque nosotros decidimos cuál es la distancia que podemos tener con Dios. Si yo quiero un Dios de domingo, un Dios de lejos, un Dios de religiosidad, un Dios que, ya, de vez en cuando, sí, Señor, qué bueno, orar y esto y lo otro. Ese es el Dios que vamos a tener. Esa es la relación que vamos a tener con Dios, perdón. Entonces, no es Dios el que pone la distancia, somos nosotros mismos. Ahora, quiero cerrar la idea que traigo esta mañana
con el siguiente versículo. Miren qué poderoso salmo el que les comparto hoy. Salmo 103:7. Dice la palabra: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, si leemos este versículo y dice: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hombres y a los hijos de Israel sus obras, bueno, decimos nosotros, bueno, sí, Dios dio a conocer las cosas más profundas a Moisés, a los hijos de Israel nada más vieron sus obras de lejos, bueno, sí se entiende, pero fíjense que encontré una versión, la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo nos va a dar más luz de lo que quiero compartir esta mañana. Y dijo, Dios dio a conocer, aquí se me cortó el versículo, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. ¡Wow! Aquí ya cambia el concepto. Porque dice, a Moisés dio a conocer su carácter. O sea, Moisés conoció la santidad de Dios. Moisés, a medida que subía al monte, a medida que hablaba con el Señor, fue conociendo el corazón de Dios, el carácter de Dios, cómo era Dios. Y el pueblo de Israel, solo sus obras. Ah, sí, abrió el Mar Rojo. Ah, sí, pasamos en seco el río Jordán. Ah, sí, las murallas cayeron. O sea, todo fue visible. Pero para Moisés no fue un Dios solamente el Dios de milagros, sino que conoció el carácter de Dios, conoció el corazón de Dios. Y por lo cuanto conoció el corazón de Dios, cuando Dios dijo, esta generación ya me tiene cansada, dice el Señor en Éxodo, Moisés, te voy a cambiar el pueblo, voy a matarlos a todos y te voy a dar un pueblo nuevo a ti, le dice a Moisés. Viene Moisés, como ya conocía el carácter de Dios, Moisés intercede y dice, Señor, no lo hagas. ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir las naciones? Que tú sacaste a tu pueblo a perecer al desierto, que solo lo sacaste de Egipto para que tu pueblo pereciera en el desierto. No, Señor, que no perezca el pueblo. Entonces, Moisés es ya afectado por el carácter misericordioso de Dios y Moisés comienza a presentar rasgos de misericordia al estar cerca de Dios, al ser afectado por Dios, al conocer el carácter de Dios, Moisés comienza a ser como Dios. O sea, ojo, no estoy diciendo que Moisés es Dios, no, comienza a ser como Dios en el sentido de que muestra misericordia cuando hay que mostrar misericordia, muestra rectitud cuando hay que mostrar rectitud, muestra santidad cuando hay que mostrar santidad. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean esta mañana es cómo el acercarnos a Dios nos hace igual a Dios, hace que el carácter de Él se impregne en nosotros, hace que Dios se vea más en nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Mientras más estoy con el Señor, menos de mí hay. Mientras más estoy con el Señor, menos se sale el viejo Manuel, el viejo meme, ¿verdad? O sea, mientras más estoy con el Señor, más me parezco al Señor. Mientras más cerca estoy del Señor, menos aparece de mí. Por eso es que Pablo decía, porque muerto estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, de eso se trata. La relación nos va a llevar a ser transformados. O sea, los beneficiados somos nosotros, es lo que les quiero decir. Ahora, el pueblo de Israel dijo, habla tú, Moisés, con el Señor. Nosotros no queremos, vamos a morir. Nosotros no queremos tomar ningún riesgo. Habla tú y tú nos dices qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Saben que muchas personas hoy en día, hoy con la pandemia, hoy con el estar encerrados en nuestros hogares, han perdido esa comunión. Perdieron la comunión porque como ya no van los domingos al culto, como ya no están en la iglesia, o sea, porque ellos su relación la vivían a través de lo que decía el sacerdote, de lo que decía el cura, de lo que decía el pastor. O sea, decían, ok, el Señor sí, el Señor dice en tal lado esto, y no es información la que nosotros necesitamos. Es simplemente comunión, es estar con el Señor. Este tiempo nos debe de servir a cada uno de nosotros para buscar estar con el Señor y que el carácter del Señor se vaya formando en nosotros, así como lo hizo con Moisés.
Dice que a Moisés dio a conocer su carácter y al pueblo sus obras. Si nosotros queremos tener un Dios de lejos, vamos a tener a un Dios de lejos. Pero si queremos tener a un Dios cercano, yo les puedo asegurar algo. Nosotros vamos a ser los más beneficiados. No va a ser Dios, vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a ser transformados, ya no vamos a ser tan religiosos, ya no vamos a juzgar tanto a la gente, ya no vamos a estar, hermano, siendo nosotros mismos en nuestro yo propio, y entonces va a comenzarse a ver lo de Dios en nosotros. Claro que cuesta. Yo no les estoy diciendo que esto, de la noche a la mañana ya comenzaron y nosotros ya estamos felices y wow, ya fuimos transformados y esto y lo otro. No, definitivamente va a costar. Pero, ojo, los beneficiados al estar cerca de Dios vamos a ser nosotros. 100%. El Señor va a seguir siendo Dios. Va a seguir siendo Dios. ¿Quiénes somos entonces los beneficiados? Nosotros, no las personas. Amén. No hay sonido. Amén. No tenía sonido, Katia. Entonces, quiero dejar esta meditación. Mi esposa aquí está a la par. Estaba comiendo. Quiero dejar esta meditación. ¿Qué relación queremos tener nosotros con Dios? ¿Una relación cercana o una relación promedio? ¿Queremos que Dios, queremos conocer el carácter de Dios o solo queremos conocer sus obras? ¿Queremos estar cercanos aunque nos cueste la vida? ¿O queremos estar lejanos? Esa es la meditación que yo traía en este domingo. Tanto Adán tomó su decisión, el pueblo de Israel tomó su decisión. El próximo domingo vamos a hablar en el Nuevo Testamento acerca de esto mismo, estar cerca o estar lejos. Y vamos a ver que aún Jesús tuvo gente cerca y tuvo gente lejos. Entonces, meditemos, pensemos, ¿cuál es la relación que queremos tener con Dios? ¿Cercana, de transformación, o una relación lejana? Dios no se va a enojar. Si no se enojó, imagínense que no se enojó con el pueblo de Israel. No se va a enojar tampoco. No es que nos va a caer el juicio del cielo, nos va a caer un rayo porque escogimos estar lejos de Dios. No. Lo único que vamos a cosechar lo que sembremos. Si estamos lejos de Dios, vamos a cosechar. Si estamos cerca de Dios, vamos a cosechar. Yo determino la relación que yo quiero tener con, si es cercana o si es lejana. Y qué mejor prueba que hoy que nosotros estamos en pandemia. Qué mejor prueba que hoy que nosotros estamos en nuestras casas. Si nuestra relación era de culto, híjole, nos fue mal o nos está yendo mal. Pero si es una relación cercana, nos está yendo muy bien. Nos está yendo muy bien. Entonces, dejo esto en sus corazones.